Bien, y para entender todavía mejor en este cuarto fragmento dedicado a la Malinche, para entender todavía mejor el por qué dije que Huitzilopochtli, el dios infernal y espantoso, se llamaba también Mexitli, y que de este nombre deriva el de nuestra nación mexicana, sobre la cual parece que ese demonio, Huitzilopochtli, no cesa de reclamar sus derechos, tengo que decir que hoy, por doquier, se le erigen altares a la Santa Muerte y se le sacrifican víctimas. Un solo dato espeluznante: los cadáveres acumulados en el país en solo un año, el 2018, más de la mitad de esos cadáveres no caben en los edificios del Servicio Médico Forense. La cifra se eleva a 27,000 asesinatos y casi alcanzan los récords aztecas de la antigüedad. Pero no paran aquí las cosas. Insisto, Huitzilopochtli sigue reclamando sus víctimas. En lo que van de enero y febrero, han sido, bajo el principado, la oclocracia, la ineptocracia de MALO, Emmanuel Andrés López Obrador, y toda su cauda de vejestorios Priranosaurus rex, Perredactylus depredatorius, Paniosaurus novus y Enanodontes molestus, Parque Jurásico, ahora llamado Primor. Van más muertos proporcionalmente que en todos los años anteriores en los mismos meses de enero y febrero. Así que estamos completamente convencidos de que estamos en la cuarta trastornación. Claro que sí. En esta bella nación hoy depredada, llamada antes México, y que debería ser renombrada como Virreinato de Nueva Aztlán, gracias al paganismo rampante de los amos aztecas de filiación morenista, ocurren inmensas tragedias apocalípticas. En los viejos tiempos del PRI, antes del actual PRIANRD o del actual Primor, todavía más actual, había un sistema de control completo, político, económico y social, en el cual el sistema de justicia no tenía nada que ver. El poder real lo tenían los muy malvados y psicópatas, casi todos gobernantes electos, de filiación masónica en el PRI, mayoría casi absoluta. Ahora, ante un Estado en extremo débil, secuestrado, ellos ya son los viejos y regresaron. Los viejos dioses priistas regresaron. Y estos nuevos caciques, agazapados en sus antiguos cotos de caza, son aún más salvajes y paganos que los propios aztecas primitivos, por la sencilla razón de que consideran al aborto como un derecho sacrosanto, según dice su jefa máxima, la luciferina Hillary Clinton. Se incrementa hasta lo inconcebible la complicidad de los políticos con los delincuentes, al grado de intercambiar papeles. Ya no hay político por un lado, ni narcos por el otro. Ahora, para ser realistas, propiamente debemos hablar de narcopolíticos y de narcoestado. Sus ídolos posmodernos son el poder, el dinero, el placer, la fama y los honores. Y por supuesto, el malo, el Mesías tropical, ya los absolvió a todos. Ya son santos y como él es partidario de la misericordia y el perdón, pues quedaron impunes. La mafia del poder, la verdadera mafia del poder, quedó impune, pero además tomó el poder. Gracias a la absoluta ignorancia, invencible y culpable de la inmensa mayoría de quienes votaron por él. Chairos, los que no saben que no saben. Hoy no se controlan ni las aduanas ni las cárceles, permaneciendo estas como centros operativos para delincuentes, incluyendo a 2 docenas de exgobernadores caídos en desgracia ante el gran Tlatoani en turno. Pero ya no están en desgracia porque ya los perdonó. Ni el ejército, ni la marina, y mucho menos la recién estrenada Guardia Nacional, desarrollará jamás estrategias eficaces contra el lavado de dinero, que se puede contar en billones de dólares, proporcionados por una juventud
en todas las naciones de la tierra, pero sobre todo en la nación norteamericana, por una juventud que se suicida, al maníaco son de las drogas de todos tipos. Se hacen y se aplican leyes a favor del aborto. Huichilobos en acción, Huitzilopochtli sigue reclamando sus derechos. Y a los perversos sexuales se les permite adoptar niños, y las matazones ya resultan incontables, como antes de la llegada de Cortés, como antes de la batalla de Otumba, en la cual doña Marina y Juan de Alvarado señalan que para triunfar en esa estratégica, culminante y definitiva batalla, se tiene que matar al Cihuacóatl, cosa que así ocurrió, como ya lo narré en el bloque anterior. Desde el año de 1528, perdón, me equivoqué, desde el año de 1928, gracias a la complicidad y a veces solo a la ingenuidad, debilidad o secuestro de todos sus líderes visibles, se ha venido construyendo un verdadero sistema narcopolítico, al que se sustenta con votos. No se descarta la posibilidad de que pudiese surgir en el futuro algún líder nacional que quisiera en verdad ser un héroe, una especie de rehén obligado a pelear, como lo hace un feto que se defiende ante la invencible e ineluctable legra del pseudomédico abortista. Pero es muy improbable que esto llegue a ocurrir. Hoy, los sacrificadores no son Topiltzin, con greñeros descomunales, plumas verdes sobre la cabeza y orejeras de oro. Son personas comunes y corrientes que matan por matar. Son los de sombrero tejano y pistola de oro al cinto, que asesinan protegidos por los dioses oficiales. Son todos los machos y los narcopolíticos de México, agazapados en todos los partidos políticos, cuyo orgullo consiste en privar de la vida a un semejante, y el Topiltzin actual suele reencarnar en el jefe revolucionario que con cabellera o rapado, pero con una gorra militar, un cuchillo, una pistola, un rifle AK-47, provee de víctimas o una legra, provee de víctimas a huichilobos, bajo cuyo influjo se organizan periódicamente matanzas generales con pretextos políticos que dejan satisfecho al insaciable y sanguinario Dios, solo por unas cuantas horas, para continuar con el reguero de sangre. Y el matón, héroe de serie de televisión, héroe de película, que canta, se emborracha y asesina, es también, hoy hay que decirlo así, un alto oficial de Huichilobos. No pasa un solo día sin que se den en México, según las estadísticas, 5, 10, 15, 20 y hasta 30 homicidios, a veces hasta 60 homicidios en un solo día. Ahora se matan sin ceremonias rituales, pero se mata, respondiendo al grito atávico. Estoy nervioso porque hace 8 días que no mato, suele decir algún narco o algún sicario profesional, niño o niña de 14 años. Cuando dicen esto, que mediante ese tipo habla el ADN de algún Topiltzin que abría pechos y arrancaba corazones en el Templo Mayor, pues no me parece una exageración. Probablemente por ahí anda ese ADN de algún Topiltzin. Cuando dizque muy sabios, profesores de historia, tribunos elocuentes o generales metidos a escritores, vituperan a España, la madre patria, y a don Hernán Cortés, libertador del indio, y se burlan de doña Marina, madre de la nación mexicana, repito, sin desestimar el muy superior y preponderante papel de la Virgen de Guadalupe, cuando inventan huesos de Cuauhtémoc para venerarlos y añoran con nostalgia lacrimógena los terribles tiempos prehispánicos, solo existe una explicación lógica, la de que allá, muy en el fondo de sus vísceras hambrientas, lamentan que la formidable catedral metropolitana, a la cual el peje lagarto, el malo, le dio la espalda para entronizar a México al demonio, haya sido sustituida, ¿sí? Haya sido la catedral metropolitana quien sustituyó al ensangrentado Gran Teocalli. Les pesa igualmente que ya no haya oportunidades para contemplar el fascinante y adictivo espectáculo
en el que se abre el pecho y se saca el corazón de un hombre sujetado a una piedra por 5 o 6 energúmenos sanguinarios. Tan maravillosamente dramático que sería todo eso. Es muy triste que ahora tengamos que conformarnos con un remedio de sacrificio gladiatorio, incruento y desabrido, ya en el box, ya en la lucha libre, o de perdida en el cine o en alguna serie de televisión. Diego Rivera, que de pintor tiene lo que yo de físico nuclear, el masón y ateo pseudo pintor de brocha gorda que embadurnó horrendamente los bellos muros del Palacio de Cortés, en Cuernavaca, y que de no haber sido por hubiera tenido una gloriosa muerte en el altar de Huichilobos y servido de suculento almuerzo a algún gran señor, confesó, Diego Rivera, que le gustaría comer carne humana. Añadió que la antropofagia es una saludable costumbre, nada criticable. El diabólico pintor de brocha gorda es el único que ha dicho esto, pero ciertamente no es el único que lo piensa. Huitzilopochtli hoy, en el México del siglo XXI, manda en muchas conciencias. Nosotros deseamos, por el contrario, que termine para siempre y radicalmente el señorío de Huichilobos sobre México. No vemos una mejor manera de expresar este inmenso anhelo, sino con estas formidables y elocuentes exclamaciones de, cedo la palabra a Fray Bernardino de Sahagún, extraordinario historiador. Claro, ese historiador de la otra historia, no de la oficial. Leamos pues lo que nos dice don Fray Bernardino de Sahagún. Oh infelicísima y desventurada nación, que de tantos y de tan grandes engaños fue por gran número de años engañada y entenebrecida, y de tan innumerables errores deslumbrada y desvanecida. Oh crudelísimo odio de aquel capital enemigo del género humano, Satanás, el cual con grandísimo estudio procura de abatir y envilecer con innumerables mentiras, crueldades y traiciones a los hijos de Adán. Oh ineluctables juicios divinos, profundísimos y rectísimos de nuestro Señor Dios. ¿Qué es esto, Señor Dios, que habéis permitido durante tantos tiempos que aquel enemigo del género humano tan a su gusto se enseñorease de esta triste y desamparada nación, sin que nadie le resistiese, donde con tanta libertad derramó toda su ponzoña y todas sus tinieblas? Señor Dios, esta injuria no es solamente contra vos, pero también contra todo el género humano, y por la parte que me toca, suplico a vuestra divina majestad que después de haber quitado todo el poder al tirano enemigo, hagáis que donde abundó el delito, abunde la gracia, y que conforme a la abundancia de las tinieblas, venga la abundancia de la luz sobre esta gente que tantos tiempos habéis permitido estar supeditada y opresa a tan grande tiranía. Pero, ¿qué hacer? Hasta aquí Botolínea. Perdón, Fray Bernardino de Sahagún. Pero, ¿qué hacer si casi en cada estado de la nación el procurador, el señor procurador, es uno de los más altos capos incondicionales del narcosistema? Si cada uno de los nuevos superdelegados del malo va a ser una especie de gran Tlatoani, ¿sí? O Zipacoatl, encargado de controlar dineros, personas, drogas, narcotráfico, trata de gente, delegaciones, autoridades municipales, estatales, narcopolíticos. ¿Qué vamos a hacer? Porque además se apoya en casi todos los subprocuradores, directores y gerentes de su corporación, así como en casi la totalidad de los agentes de campo. Estos señores brindan todas las policías de todos los tipos, desde luego principalmente las federales, brindan protección o información a los cárteles en vez de combatirlos. Los misterios a develar son: ¿a quién, para qué, por qué, cómo y desde cuándo sirve esta narcobestia allende nuestras fronteras? ¿Quién lo protege al interior de la otrora República Mexicana, hoy bajo el cuchillo degollador de Huichilobos, en este nuevo imperio, nuevo virreinato de Nueva Aztlán? El demonio Huichilobos, pues, sigue cobrando su cuota de almas perdidas.
Según el INEGI, somos cerca del 90% de católicos, pamplinas. Eso no es verdad. Nosotros sostenemos que no. No son católicos. Yo calculo que ni el 10% de la población. Son solo bautizados, excatólicos, neopaganos. Le rinden tributo a la Madre Tierra. Le piden permiso a la Madre Tierra. Los neopaganos desde la silla presidencial. No es posible que sean católicos porque no practican cualquiera de las virtudes cristianas. Más bien practican cualquiera de las actuales aberraciones. Y seguir creyendo que siguen siendo católicos es verdaderamente diabólico, paradójico y kafkiano. Sostengo que no son católicos porque hoy renuevan el culto sangriento a Huichilobos, con más víctimas despedazadas que las que el demonio hizo sacrificar con motivo de la dedicación del gran Teocalli Mayor de Tenochtitlan hace más de 5 siglos. Varios expresidentes, además desde luego de varias exprimeras damas, celebraron ya misas políticas negras como la señora de Fox, ¿no? Su esposa, su amante, con sumos sacerdotes de tan satánica y caníbal deidad. Sin la conversión profunda, de la casta gobernante, sin la reconversión de la gran mayoría de mexicanos a la fe católica, sin la reconversión a la verdadera militancia católica de los pastores de una buena parte del clero, de los sacerdotes católicos que hoy guardan silencio, silencio cobarde, silencio cómplice, salvo honrosas excepciones, como sería la del cardenal de Guadalajara y la del vocero de la Mitra en la Ciudad de México, Hugo Valdemar. Sin el abandono de la educación laica, esa que es un crimen de lesa patria, es un crimen de lesa humanidad, la educación laica. ¿Por qué? Porque se le niega al niño el acceso a través de su inteligencia al mayor bien posible, que es el conocimiento y la futura posesión de Dios, si salvase su alma. La educación laica, corrupta y corruptora de la nación, le niega el máximo bien posible. Por eso insisto, la educación laica tendría que aniquilarse, tirarse a los abismos del infierno para instalar una educación centrada en los principios, valores y virtudes del católico, del verdadero cristiano, que solamente puede ser católico. ¿Por qué? Porque religión verdadera solo hay una. Las demás son sectas. La verdadera religión comenzó en el año en el cual Cristo unge, entroniza a San Pedro como la cabeza visible de su iglesia, sobre la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Y todas las demás sectas comenzaron muchos siglos después. Las más numerosas hoy, en el siglo XVI, encabezadas al principio por Lutero. Porque gracias a los masónicos orígenes milenarios de la Revolución, ¿cuántas mujeres sobreviven operadas a mansalva? ¿Cuántas mutilaciones indignas se han hecho? ¿Cuántos abortos provocados, o sea, cuántas criaturas racionales destazadas, como en las piedras del sacerdote azteca? ¿Cuántos crímenes junto a los cuales palidece el asesinato de Abel por Caín? Más execrables que los cientos de miles de sacrificios humanos de los aztecas. Son los sacrificios humanos del narcosistema de hoy. Y los sacrificios de niños no nacidos por las leyes inicuas, absurdas, primitivas, luciferinas, lanzadas a todo el territorio nacional por ese monstruoso Porfirio Muñoz Ledo y la no menos monstruosa Olga Sánchez Loba. ¿Cuántos hogares corrompidos por la facilidad del divorcio exprés y sin causal? ¿Cuántos niños masacrados por obedecer una consigna del poder sionista, el demonio homicida, desde el principio de la historia universal? En los últimos años, ese infortunado virreinato de Nueva Aztlán, antes México, conducido ahora por la Santa Muerte y los dioses aztecas o mayas, ante los cuales se hinca el nuevo Zipacoatl o Gran Tlatoani malo, por el crudelísimo y sanguinario dios Huitzilopochtli, padecemos violencia sin precedentes.
La explicación, nada más lean las noticias de hoy, por favor. Los 2 meses más violentos y sanguinarios de nuestra historia. La explicación oficial se ha puesto en lugar común. Dice que los homicidios provienen solo de cárteles peleando contra cárteles. Que las muertes son más que nada producto de la confrontación entre capos. Que la violencia es el resultado de una estrategia exitosa, no de una intervención ineficaz. Se nos dice que esta nación es más violenta que nunca porque los criminales desesperados se están destazando entre sí, todos contra todos, sin mirar a quién. Falso. Yo atribuyo esta masacre, sobre todo de estos 2 últimos meses, a la amnistía, a la impunidad y a la absolución que les dio el sumo sacerdote de Huitzilopochtli, Manuel Andrés López Obrador. Pero no es así como él lo dice. Porque según la estrategia gubernamental, la violencia se vuelve cada vez más aceptable, justificable y hasta necesaria, según ellos. El número creciente de homicidios se convierte en prueba falsa de que se va ganando la narcoguerra. Todo es un sofisma. Más muertes no significan la victoria, más bien reflejan la impotencia y la complicidad y hasta el comando del narcoestado. El aumento de los asesinatos no convalida una lucha que es la crónica de una derrota anunciada. Más muertos no significan más éxito, y el que no consigamos triunfos profundos es culpa directa de personajes muy encumbrados que han logrado instalar un rampante neopaganismo en toda la nación. Tanto en la época precortesiana como en la actual, son las mismas causas eficientes las que provocan las hecatombes. La intencional ignorancia inducida en toda la población, el desplome o la ausencia de la cultura cristocéntrica, única cultura que merece llamarse cultura, en cuya ausencia ahora luchamos en desventaja en el sanguinolento territorio de la Santa Muerte. La Realpolitik impide la reconciliación al interior de los hogares, porque sus altos jefes globales saben que con la corrupción de lo mejor viene lo peor de la manera más eficiente y eficaz. La violencia nos ha sido vendida como un fenómeno coyuntural que seguramente disminuirá cuando los narcos hayan terminado de matarse entre sí. ¿Saben por qué esto no va a ocurrir? Porque cada día los hogares destrozados de esta terrible familia, exfamilia mexicana, produce cientos de miles de niños, adolescentes y jóvenes que aspiran a cubrir los huecos dejados por los narcos asesinados. Vean ustedes el sofisma. Si esto fuese cierto, se necesitarían 2 millones de muertos en tan solo 2 años, o sea, 2.740 muertos diarios, para acabar con los 2 millones de sujetos criminales que se dedican al narcotráfico, desde la pejidencia hasta el último espía o vigía que avisa cuando ahí viene la chota a la que no han podido todavía corromper. Sin embargo, esos 2 millones de muertos, una vez logrados, van a ser sustituidos por otros 2 millones de ciudadanos. ¿Por qué? ¿De dónde se va a extraer esa carne de cañón para el narcotráfico? Es sencillísimo. De los hogares desgarrados y de las escuelas ateas. Y también de las escuelas disque católicas, en donde ya no se enseña la verdad con valentía, con determinación, con disposición al martirio, porque mi iglesia calla, con muy contadas excepciones. El dato de 2 millones de muertos en 2 años, monstruoso, nace de la cifra real de personas dedicadas en este país al narcotráfico. Y eso sin contar a los 9 millones de ninis que están esperando su oportunidad para entrarle al narconegocio. No solamente me parece una medida insuficiente, tonta y absurda, me parece una medida esquizofrénica esperar que con 120 pesos diarios a los que no trabajan ni estudian se les vaya a ocurrir poner una empresa honesta, cuando esos 120 pesos diarios los pueden sustituir
por 120 pesos por segundo. Sí, sin exagerar, con la venta de cualquier droga de las más solicitadas ahora, que por supuesto no son la marihuana y cosas suaves, no. Cocaína, morfina y heroína, que estos ninis, muchísimos de ellos, están dedicados a vender. Tepito, Pondojito, Buenos Aires, Xochimilco, Ciudad Neza, por citar solo a lo que está en el Valle de México, y sin referirme a los estados como Dramaulipas, ¿sí? Mataulipas, como le llaman ahora, o el Cerro de la Seta, como ahora se llama Monterrey, y otros muchísimos lugares donde pululan los que se mueren y los que sustituyen a los, no a los que se mueren, perdón, a los que asesinan. Así que millones de chamacos de educación laica están esperando la oportunidad para entrarle al narconegocio en el virreinato de Nueva Aztlán, antes México. Y todo esto sin incluir a los narcopolíticos, que son los verdaderos señores de las sombras. No en vano, uno de los personajes principales de una de las series actualmente más vistas, La Mano Negra, se esconden detrás del narcosistema, encima o al lado del narcosistema, para mover sus hilos desde la oscura, pero muy evidente, cúpula del poder real. Bien, este fue mi bloque de 4 videos dedicados a esa extraordinaria mujer, inteligente, políglota, hermosa como una diosa, que es la madre indígena de la nación mexicana. Gracias y hasta muy pronto.